desnudado, rodeado por agentes y dejado sin aire, asfixiado mientras estaba esposado, golpeado contra el concreto durante una parada de tráfico. Desde los 20 minutos de tortura de Robert Brooks hasta la brutal emboscada de Jared Hobbs y el sufrimiento silencioso de Kalief Browder en aislamiento, estos momentos no solo fueron crueles, fueron ejecuciones, llevadas a cabo donde no había cámaras para contar la verdad. Robert Brooks. El 9 de diciembre de 2024, la brutal realidad de la violencia en las prisiones quedó plasmada con espeluznantes detalles en las imágenes de una cámara corporal que conmocionarían al país y obligarían a revisar el sistema penitenciario de Nueva York. Robert Brooks, un recluso negro de 43 años que cumplía una condena de 12 años por agresión en primer grado, estaba a punto de convertirse en víctima de lo que solo puede describirse como una ejecución sancionada por el Estado y disfrazada de incidente con uso de la fuerza en el centro penitenciario Marcy. Las imágenes de las cámaras corporales, obtenidas posteriormente por los investigadores, revelarían el verdadero horror de lo que ocurrió en aquella estéril sala de exploración médica. Los hechos se desarrollaron con una brutalidad metódica que desafía la comprensión. Durante aproximadamente 20 agonizantes minutos, Brooks yacía esposado e indefenso en una camilla de exploración médica, mientras los funcionarios de prisiones desataban una salvaje agresión sobre su cuerpo indefenso. Las imágenes mostraban a los funcionarios golpeándolo repetidamente, con sus puños impactando en su cabeza y torso, con sonidos repugnantes. Le propinaron patadas con botas que le causaron heridas devastadoras y, lo más escalofriante, lo estrangularon mientras yacía completamente inmovilizado e incapaz de defenderse. No se puede exagerar el carácter sistemático de esta agresión. No se trató de un momento de pánico o de una decisión errónea tomada en una fracción de segundo, sino de una sesión de tortura prolongada y deliberada, llevada a cabo por varios profesionales entrenados, que habían jurado mantener el orden y la seguridad. El hecho de que ocurriera en una unidad médica, donde Brooks debería haberse sentido más protegido, añade una capa adicional de traición institucional. Sr. Walrath, usted fue asignado para trabajar en el área del arsenal de la prisión Marcy Correctional Facility el 9 de diciembre de 2024. ¿Es eso correcto? Sí. Abandonó su puesto dentro del área del arsenal el 9 de diciembre, en contra de la política y los procedimientos del departamento, a la llegada de Robert Brooks. Sí. Usted y sus compañeros funcionarios de prisiones, Nicholas Kiefer, Nicholas Anzalone y Robert Kessler, agredieron a Robert Brooks fuera del arsenal el 9 de diciembre de 2024? Sí. La agresión comenzó fuera del área del arsenal, donde Brooks fue atacado por primera vez por los oficiales Christopher Walrath, Nicholas Kiefer, Nicholas Anzalone y Robert Kessler. La violencia continuó mientras Brooks era trasladado a la unidad médica, donde tendría lugar la parte más brutal del ataque. ¿Es correcto que nunca informó del uso de la fuerza contra Robert Brooks cerca del área del arsenal en el centro penitenciario Marcy? Sí. ¿Es correcto que nunca informó del uso de la fuerza contra Robert Brooks en la sala de urgencias del centro penitenciario Marcy? Sí. Usted sabía, señor, que estaba obligado a informar de cualquier uso de la fuerza contra un recluso, estuviera justificado o no, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, mintió sobre el uso de la fuerza contra Robert Brooks el 9 de diciembre de 2024, ¿verdad? Sí. Los agentes sabían que estaban obligados a informar del uso de la fuerza, pero decidieron mentir sobre lo ocurrido. No se trató simplemente de un uso excesivo de la fuerza en el calor del momento, sino de una conspiración coordinada para encubrir lo que equivalía a un asesinato. Brooks murió al día siguiente en un hospital, su cuerpo incapaz de recuperarse del trauma masivo. La gobernadora Kathy Hochul ordenó el despido de 14 miembros del personal y 6 guardias fueron acusados de homicidio en segundo grado. Christopher Walrath se declaró culpable de homicidio en primer grado y se enfrenta a 15 años de prisión. A continuación, por nada más que infracciones de tráfico y posesión de drogas, un detenido negro fue objeto de una brutal paliza, tan extrema que destrozó cualquier creencia de que las infracciones menores ofrecen protección entre rejas. Ese hombre era Jared Hobbs. El incidente ocurrió el 3 de septiembre de 2022, pero pasarían años antes de que se conociera públicamente el alcance total de la brutalidad. Este retraso en la rendición de cuentas es en sí mismo parte de la tragedia. ¿Cuántos incidentes similares ocurren a diario en las cárceles y prisiones de todo Estados Unidos, ocultos al escrutinio público por los muros institucionales y una cultura del silencio que protege a los perpetradores y abandona a las víctimas? Las imágenes de las cámaras de seguridad que finalmente salieron a la luz contaban una historia de brutalidad institucional
que desafiaba la comprensión. 5 agentes del sheriff irrumpieron en la celda de Hobbs como una manada de lobos que se abalanza sobre su presa, con movimientos coordinados y decididos que sugerían que no era la primera vez que se enfrentaban a una situación así. El video mostraba cómo golpeaban repetidamente a Hobbs en la cabeza y el cuello, zonas del cuerpo en las que incluso un solo golpe puede causar daños catastróficos, por no hablar de la agresión continuada que siguió. Los agentes no se limitaron a los puñetazos. Golpearon a Hobbs contra la pared de hormigón de su celda, utilizando su cuerpo como un ariete humano contra la superficie implacable. El sonido de la carne y los huesos contra el hormigón resonó en todo el bloque de celdas, pero nadie intervino para detener la agresión. Como ciudadano, mi reacción fue la de cualquier otra persona. Ya sabes, me impactó profundamente, pero también llevo suficiente tiempo en las fuerzas del orden como para entender que tenemos que dejar de pensar en mí y fijarnos en los hechos y poner todo en contexto. Otros 2 guardias de prisiones implicados no fueron detenidos, pero se enfrentarán a medidas disciplinarias no reveladas por su participación en la paliza. Los agentes implicados tenían distintos niveles de experiencia. Braxton Massey llevaba solo 6 meses en el departamento, Mason Garrick, 18 meses, y Ryan Beagle, 3 años. Esta diversidad en la antigüedad sugiere que la cultura de la violencia no se limitaba a los agentes veteranos, sino que había contagiado incluso a los miembros más nuevos del cuerpo. El hecho de que un novato con 6 meses de experiencia se sintiera con autoridad para participar en tal brutalidad pone de manifiesto un fallo sistémico en la formación y la cultura institucional. En 2025, un agente, Ryan Beagle, fue condenado a 16 meses de prisión federal por violar los derechos de Hobbs. Si bien esta condena representó una cierta medida de justicia, la relativa levedad de la pena puso de relieve los retos que sigue planteando la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Los cargos contra Hobbs por agresión y obstrucción fueron desestimados, lo que plantea dudas sobre si fueron inventados para justificar la actuación de los agentes. Trágicamente, Hobbs no es el único que ha sufrido este tipo de brutalidad. El siguiente caso de nuestra lista es Messiah Nantwi. El recluso negro de 22 años, Messiah Nantwi, fue golpeado mortalmente por funcionarios de prisiones el 1 de marzo de 2025, en lo que se convertiría en uno de los juicios más extensos contra funcionarios de prisiones en la historia reciente de Nueva York. El ataque comenzó en su celda y continuó en la enfermería, causándole un traumatismo craneal grave que le causó la muerte. Nantwi cumplía una condena de 5 años por posesión de armas, por lo que su violenta muerte fue una respuesta totalmente desproporcionada a su situación carcelaria. El caso ha suscitado gran atención debido al carácter sistemático de la violencia y a la respuesta institucional sin precedentes que siguió. 10 guardias fueron acusados, 2 de ellos de asesinato y 6 de delitos menores. Esto representa uno de los mayores procesos judiciales colectivos contra funcionarios de prisiones en la historia reciente de Nueva York, lo que sugiere que las pruebas de violencia coordinada eran abrumadoras e innegables. La paliza que se produjo en la enfermería es especialmente inquietante porque las instalaciones médicas de las prisiones deben ser lugares de refugio donde los reclusos son más vulnerables y deben recibir atención en lugar de violencia. El hecho de que personal médico cualificado participara en la agresión o no la impidiera plantea serias dudas sobre la cultura de violencia que imperaba en todo el centro, desde el personal de seguridad hasta los profesionales sanitarios. El caso puso de relieve la violencia sistémica en las enfermerías de las prisiones de Nueva York, revelando cómo los espacios diseñados para la curación se habían convertido en lugares de tortura y venganza institucional. El carácter sistemático de la agresión, en la que participaron varios funcionarios de diferentes áreas del centro, demuestra que no se trató de un incidente aislado de mala conducta individual, sino que formaba parte de un patrón más amplio de brutalidad institucional que se había permitido que prosperara sin control. El enjuiciamiento de 10 funcionarios envía un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas, pero también plantea preguntas inquietantes sobre cuántos incidentes similares se han producido sin consecuencias a lo largo de los años. El hecho de que haya sido necesaria una muerte para que se presentaran cargos tan graves sugiere que los supervisores y administradores habían tolerado o ignorado formas menos graves de violencia. El caso de Nantwi se convirtió en un catalizador para un debate más amplio sobre la reforma penitenciaria y la responsabilidad de los funcionarios dentro del sistema penitenciario de Nueva York, poniendo de relieve la urgente necesidad de cambios sistémicos, como la supervisión independiente, las cámaras corporales y la transformación cultural
para evitar que se repitan tragedias como esta en el futuro. A continuación, Kalief Browder. Kalief tenía solo 16 años cuando su vida dio un giro devastador el 15 de mayo de 2010, cuando un simple paseo a casa después de una fiesta se convertiría en una pesadilla de 3 años que acabaría destruyendo su salud mental y cobrándole la vida. Él y un amigo fueron detenidos por la policía tras una llamada al 911 en la que se denunciaba el robo de una mochila, con el acusador, Roberto Bautista, proporcionando un testimonio incoherente que debería haber levantado inmediatamente sospechas sobre la fiabilidad de la denuncia. Bautista, que inicialmente afirmó que el robo había ocurrido esa noche, cambió posteriormente su versión y dijo que había ocurrido 2 semanas antes. A pesar de que no se encontró ninguna mochila en poder de Browder y de que su familia no podía pagar la fianza de $3,000, fue enviado a Rikers Island, donde una violación previa de la libertad condicional significaba que sería retenido sin posibilidad de libertad. Durante sus 3 años en Rikers, 2010 a 2013, Browder sufrió graves abusos, muchos de ellos meticulosamente documentados a través de imágenes de vigilancia que más tarde conmocionarían a la nación. Las imágenes de vigilancia obtenidas por The New Yorker mostraban a un funcionario de prisiones tirando al suelo a Browder, que estaba esposado, en septiembre de 2012, mientras lo acompañaba a la ducha. Lo más inquietante era quizás la naturalidad con la que se produjo esta violencia. No se trataba de un momento de gran tensión, sino de un traslado rutinario que se tornó violento sin motivo aparente. El abogado de Browder, Paul Prestia, afirmó que el funcionario falsificó un informe en el que afirmaba que Browder había intentado huir, cuando en realidad el funcionario lo había amenazado ese mismo día. Esta falsedad no solo constituía una agresión, sino también un perjurio y una violación de los derechos civiles. Sin embargo, sorprendentemente, no se tomó ninguna medida disciplinaria contra el funcionario, lo que demuestra la cultura de impunidad que protegía a los guardias violentos y abandonaba a sus víctimas. Browder también fue golpeado por otros reclusos, incluyendo una agresión en grupo que fue grabada en video. Lo más devastador fueron sus 700 días en régimen de aislamiento, aproximadamente 2 años, a menudo por infracciones menores o sin pruebas. Describió cómo los guardias le privaban de comida como castigo, viviendo en condiciones que se considerarían inhumanas, incluso para los animales. Este prolongado aislamiento le causó un grave trauma psicológico que le llevó a intentar suicidarse en varias ocasiones durante su encarcelamiento. A lo largo de esta terrible experiencia, Browder mantuvo su inocencia y rechazó los acuerdos con la fiscalía, ya que consideraba injusto aceptar la culpa de un delito que no había cometido. Tras 33 meses y 31 comparecencias ante el tribunal, los cargos fueron retirados en mayo de 2013 por falta de pruebas. El 6 de junio de 2015, a los 22 años, Browder se quitó la vida. En 2019, la ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo de $3,3 millones con la familia de Browder en una demanda civil. Sin embargo, nadie fue considerado personalmente responsable del tormento y la eventual muerte que sufrió. Si bien el acuerdo reconoció el daño en términos monetarios, nunca pudo devolverle la vida ni reparar las profundas cicatrices que dejó en sus seres queridos. La familia de nuestro siguiente caso conoce muy bien ese dolor. Gershon Freeman. Freeman fue arrestado el 1 de octubre de 2022, acusado de secuestro agravado y violencia doméstica por presuntamente agredir a su novia. Aunque estos cargos eran graves, proporcionaban un contexto crucial para comprender el estado mental de Freeman en el momento de su encarcelamiento. Conscientes de la gravedad de su estado, los funcionarios de la cárcel lo habían puesto bajo observación psiquiátrica en una celda de vigilancia por riesgo de suicidio, reconociendo su vulnerabilidad y su necesidad de cuidados especiales. Esta medida debería haber servido para protegerlo, garantizando que profesionales cualificados supervisaran su estado y le proporcionaran la intervención adecuada. El fatal incidente ocurrió el 5 de octubre de 2022, solo 4 días después de la detención de Freeman. Las imágenes de vigilancia publicadas en marzo de 2023 por el fiscal del distrito de Nashville, Glenn Funk, muestran a Freeman, desnudo, lanzándose fuera de su celda durante la distribución de la comida, aparentemente para atacar a los agentes. Esta imagen, un hombre desnudo, con una enfermedad mental y en estado de aparente psicosis, debería haber activado todos los protocolos posibles para calmar la situación y proporcionar asistencia psiquiátrica. En lugar de ello, el video muestra a varios agentes golpeando, pateando, rociando con gas pimienta y sujetando a Freeman,
con un agente arrodillado sobre su espalda durante casi 4 minutos hasta que quedó inmóvil. La duración de esta agresión, 4 minutos con la rodilla de un agente sobre la espalda de un hombre, es especialmente escalofriante dada la conciencia nacional sobre la asfixia posicional tras el asesinato de George Floyd. Freeman murió de un paro cardíaco y la autopsia dictaminó que su muerte fue un homicidio debido a la exacerbación de una enfermedad cardiovascular preexistente causada por la alteración física, con una probable psicosis como factor contribuyente. 9 agentes penitenciarios del condado de Shelby fueron acusados en septiembre de 2023. Stephen Jones y Courtney Parham se enfrentan a cargos de asesinato en segundo grado, mientras que otros 7 se enfrentan a cargos de agresión agravada con resultado de muerte. La familia de Freeman presentó una demanda federal por derechos civiles por valor de $100 millones contra el condado de Shelby, alegando uso excesivo de la fuerza y violaciones de la ADA. A continuación tenemos Freddie Gray. Nacido el 16 de agosto de 1989, Freddie Carlos Gray Jr. creció en el barrio de Sandtown Winchester de Baltimore, una zona muy pobre marcada por la delincuencia y las ejecuciones hipotecarias, donde el sueño americano se había pospuesto durante generaciones, y los jóvenes negros se enfrentaban a oportunidades limitadas, más allá de las calles que, en última instancia, se cobrarían tantas vidas. La infancia de Gray estuvo marcada por el tipo de desventajas sistémicas que azotan a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos. Estuvo expuesto a pintura con plomo en la casa donde creció, lo que le provocó problemas médicos, conductuales y educativos. Este detalle pone de relieve cómo el racismo ambiental crea efectos en cadena que persiguen a las personas a lo largo de su vida. Gray fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, asistió a clases de educación especial y abandonó la escuela secundaria en 9º grado. Tenía antecedentes penales con 18 arrestos previos, principalmente por delitos relacionados con las drogas, hechos que a menudo se utilizaban para justificar su trato, pero que en realidad ilustraban las fallas del sistema. El 12 de abril de 2015, aproximadamente a las 8:39 de la mañana, Gray estaba parado en una esquina cerca de Gilmore Homes cuando hizo contacto visual con el teniente Brian Rice, un oficial uniformado que patrullaba en bicicleta. Lo que sucedió a continuación desencadenaría uno de los casos de derechos civiles más importantes del siglo XXI. Gray huyó al ver a los oficiales, lo que llevó a Rice, junto con los oficiales Garrett Miller y Edward Nero, a perseguirlo y detenerlo. Gray fue arrestado por presunta posesión de una navaja ilegal, aunque la fiscal del estado Marilyn Mosby declaró más tarde que el cuchillo era un cuchillo legal con resorte, lo que negaba la causa probable del arresto. Este detalle es crucial porque significa que toda la cadena de acontecimientos se inició con un arresto ilegal. Cuando corrí por la calle y lo vi, lo primero que le pregunté fue si estaba bien, porque lo oía gritar y no decía ni sí ni no. Solo decía que no podía respirar y gritaba. Gray fue colocado sin restricciones en una camioneta policial conducida por el agente Cesar Goodson y sufrió una grave lesión en la médula espinal cervical. El forense dictaminó que su muerte fue un homicidio, alegando que los agentes no aseguraron a Gray con un cinturón de seguridad y no le prestaron atención médica. Murió el 19 de abril de 2015. Se imputó a 6 agentes, pero todos fueron absueltos o se retiraron los cargos. El Departamento de Justicia rechazó presentar cargos federales, mientras que Baltimore llegó a un acuerdo con la familia de Gray por $6.4 millones. A continuación, tenemos Jamel Floyd. Jamel fue asesinado el 10 de enero de 2025 durante un enfrentamiento con varios agentes en el Centro de Detención Metropolitano, sumando su nombre a la creciente lista de muertes cuestionables bajo custodia que han plagado las instalaciones federales de todo el país. Las imágenes de las cámaras corporales mostraron a los agentes utilizando porras y gas pimienta, lo que provocó heridas mortales que desencadenaron protestas y pasaron a formar parte de las investigaciones en curso sobre los problemas sistémicos de las instituciones penitenciarias estadounidenses. La versión oficial afirmó que Floyd estaba alterando el orden y atrincherándose en su celda, lenguaje institucional típico utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza a posteriori. Sin embargo, no se puede ignorar la trágica ironía de la situación de Floyd. Solo tenía 35 años y estaba a punto de salir en libertad condicional, con su familia esperando ansiosamente que volviera a casa para llevar a su madre al altar. Este detalle hace que su muerte sea especialmente desgarradora, ya que estaba tan cerca de la libertad y de reunirse con su familia que sus seres queridos ya estaban planeando la celebración. La respuesta fue la esperada.
control de daños y relaciones públicas con guión. La Oficina Federal de Prisiones emitió el comunicado habitual, en el que afirmaba que no podía compartir detalles debido a la investigación en curso, pero subrayaba su compromiso con la seguridad de los reclusos. En realidad, parecían las mismas palabras vacías de siempre, y sinceramente, fue frustrante escucharlas. Floyd murió dentro del Centro de Detención Metropolitano, una instalación federal ya conocida por una larga lista de muertes de reclusos y denuncias de abusos, a pesar de los años de promesas de mejorar la situación. Lo que hace aún más difícil de aceptar su muerte es el momento en que se produjo. Estaba a solo unos meses de ser liberado y reunirse con su familia. Realmente te hace preguntarte, ¿se intentaron siquiera tácticas adecuadas para calmar la situación? ¿O los agentes fueron demasiado lejos con alguien que claramente no representaba una amenaza grave? Su caso se convirtió rápidamente en parte de la protesta generalizada por las muertes bajo custodia, con activistas exigiendo respuestas y presionando para que se liberara a otros reclusos atrapados en lo que calificaban de condiciones inhumanas. Pero lo realmente desgarrador fue el dolor de su madre, que no se estaba preparando para un funeral, sino para dar la bienvenida a su hijo a casa. En cambio, lo perdió para siempre. La muerte de Floyd se convirtió en un número más en la creciente lista de tragedias dentro de las prisiones federales, justo cuando el sistema afirmaba que estaba tratando de cambiar. El siguiente recluso murió a causa de un supuesto error, una palabra que nunca debería formar parte de ninguna historia que termine con la muerte. Kwaun Franklin. El 15 de octubre de 2024, durante lo que se suponía que era una extracción rutinaria de una celda en el centro penitenciario de Sing Sing, una prisión famosa por sus casi 200 años de historia, un recluso murió tras ser sometido a una brutal agresión, que incluyó, según los informes, palizas por parte de los funcionarios de prisiones. El incidente, que ahora está siendo investigado por la Fiscalía General de Nueva York, ha suscitado serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y la conducta indebida de los funcionarios dentro de los muros de una de las instituciones más notorias de Estados Unidos. Ese recluso era Kwaun Franklin. Sing Sing es una prisión de máxima seguridad con una larga y turbulenta historia, en funcionamiento desde 1826 y con aproximadamente 1.500 reclusos, en condiciones que han sido objeto de continuas críticas y esfuerzos de reforma. La instalación ha sido criticada constantemente por sus duras condiciones y problemas sistémicos, entre los que se incluyen la atención médica inadecuada, la conducta indebida del personal y una cultura de violencia que parece haber persistido a pesar de décadas de supervisión e intentos de intervención. Un informe de monitoreo exhaustivo de 2022 de la Asociación Correccional de Nueva York destacó numerosos problemas graves, entre ellos la deficiente prestación de servicios de salud, la falta de productos de higiene básicos y los procesos de queja que no responden a las necesidades de los reclusos, lo que los deja vulnerables al abuso y la negligencia. Estas fallas sistémicas crearon un entorno en el que la violencia podía florecer sin control, con poca rendición de cuentas por parte de los responsables de mantener la seguridad. Las extracciones de celdas se supone que son procedimientos controlados que se utilizan cuando un recluso no coopera o se considera un riesgo para la seguridad, pero pueden salirse de control rápidamente, especialmente en lugares de alto estrés, como las prisiones de máxima seguridad, donde las tensiones entre el personal y los reclusos ya son muy elevadas. Y cuando salen mal, no es raro que las cosas se tornan violentas, a veces incluso mortales. Hay una larga historia de personas que han resultado gravemente heridas o han muerto durante estas extracciones, ya sea por palizas, por el uso indebido de medios de inmovilización o por el uso de aerosoles químicos en espacios reducidos. La muerte de Franklin forma parte de un patrón mucho más amplio y profundamente inquietante de muertes bajo custodia que sacudió las prisiones del estado de Nueva York en 2024 y 2025. Lo que hace aún más frustrante el caso de Franklin es lo poco que se ha sabido desde que ocurrió. Al igual que con otras muertes de gran repercusión mediática, ha habido mucho silencio, investigaciones lentas y poca rendición de cuentas real. La versión oficial de los hechos suele culpar al recluso, ya sea por no cooperar o por enfermarse repentinamente. Pero las familias y los defensores suelen ver algo completamente diferente. Un encubrimiento, con la verdad enterrada bajo declaraciones vagas e informes muy editados. En nuestro siguiente caso, sin embargo, se hizo justicia. Timothy Wilson Spencer. Este es Timothy Wilson Spencer, conocido como el Estrangulador del Sur. Timothy se metió en líos muy serios en Virginia en 1987. Estamos hablando de crímenes que te revuelven las tripas. Este psicópata tenía toda una rutina.
Básicamente, acechaba a mujeres, entraba en sus casas por las ventanas, las ataba, las utilizaba para su placer y luego las eliminaba. Sus víctimas eran de todas las edades, desde Diane Cho, una niña de 15 años, hasta Susan Tucker, una mujer de 44 años que trabajaba para el gobierno. Siempre las dejaba en la misma posición, boca abajo, con las manos atadas, y se notaba que habían pasado por un infierno antes de morir. Ahora bien, así es como atraparon a este monstruo. Hay un detective, Joe Horgas, que empieza a darse cuenta de que todas estas escenas del crimen se parecen demasiado, y recuerda a Spencer de un caso de robo. Pero lo que realmente les dio la pista fue la prueba de ADN. Esto fue cuando el ADN todavía era algo bastante nuevo, pero lo analizaron de todos modos. Resulta que Spencer fue literalmente el primer asesino en serie de Estados Unidos en ser detenido gracias a pruebas de ADN. Las posibilidades de que ese ADN perteneciera a otra persona, una entre 705 millones. Así que sí, estaba acabado. ¿Qué pasó con él? Virginia no se anda con juegos. Lo sentaron en la silla eléctrica el 27 de abril de 1994. El tipo ni siquiera dijo nada antes de que accionaran el interruptor. Simplemente lo aceptó. Murió a las 11:13 de esa noche. Ah, y escucha esto. Las mismas pruebas de ADN que incriminaron a Spencer también exculparon a un hombre inocente llamado David Vázquez, que llevaba en prisión desde 1984 por uno de los asesinatos de Spencer. Al menos algo bueno salió de toda esta pesadilla. Seandel Jackson. Jackson fue condenado por homicidio intencional en primer grado por la muerte de Nathan Potter, un estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, durante un robo a mano armada ocurrido el 6 de julio de 2009, en un caso que se haría famoso no solo por el crimen en sí, sino por el impactante comportamiento que tuvo en la sala del tribunal tras su condena. Jackson, que solo tenía 18 años en el momento del crimen, huyó inicialmente de Wisconsin tras el incidente, pero finalmente fue detenido en Gulfport, Mississippi, donde al parecer había buscado refugio antes de ser devuelto para enfrentarse a la justicia. El caso se tramitó en el sistema de justicia penal con notable rapidez y claridad de las pruebas. En febrero de 2010, Jackson fue declarado culpable de homicidio doloso tras solo una hora de deliberación del jurado, lo que sugiere que las pruebas en su contra eran abrumadoras y que los miembros del jurado no tuvieron dificultades para llegar a un veredicto unánime sobre su culpabilidad en la muerte de Potter. Tras el asesinato, las autoridades revelaron que Jackson había huido a Mississippi, pero su tío acabó revelando su paradero, lo que condujo a su detención. No se puede quitar la vida a nadie, lo sabes. Eso está mal. El 16 de abril de 2010, la jueza del condado de Milwaukee, Rebecca Dallett, condenó a Jackson, entonces de 19 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, lo que debería haber sido el solemne final de un trágico caso se convirtió en un caos y una violencia que se recordarían como uno de los estallidos más perturbadores en los tribunales de los últimos tiempos. La audiencia de sentencia se hizo famosa cuando Jackson se enfureció al escuchar su sentencia, dirigió obscenidades al juez y miró amenazadoramente a los afligidos familiares de Potter, lo que llevó a los agentes a tener que reducirlo físicamente, utilizar gas pimienta y sacarlo por la fuerza de la sala. Y voy a condenar al señor Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de supervisión externa. Sé que es algo reservado para los casos más graves, y creo que este caso alcanza ese nivel. No, 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 no. No, te odio, te odio. Incluso se podía oír a los familiares gritando a la familia Potter: os odiamos, Dios es el juez, creando una atmósfera de hostilidad e intimidación que agravó el trauma que ya habían sufrido los seres queridos de la víctima. Mientras Jackson era escoltado fuera de la sala, aún se le podía ver sonriendo a la familia. Su cómplice, Derek Thomas, se declaró culpable de actuar como vigía y fue condenado a 12 años de prisión. La conducta de Seandel en el tribunal fue vergonzosa. Y eso es todo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, no te olvides de echar un vistazo al resto de contenido increíble de nuestro canal. Cuídate y hasta la próxima.